Cristo nos da las llaves para vivir una vida bendecida, que podamos disfrutar de todos los. También otra palabra para bendición es beneficio. Todos digan beneficio. Y muchos cristianos no están disfrutando de los beneficios que Cristo prometió para sus hijos, ¿verdad? Y vimos que la primera clave o llave para vivir una vida bendecida es, ¿verdad?, reconocer que somos pobres de espíritu, que no tenemos los recursos para llegar a merecer la salvación. ¿Tiene sentido eso? Que somos pobres, estamos en bancarrota. La semana pasada Franz nos predicó acerca de que bendecidos y bienaventurados y felices los que lloran, ¿verdad? Hay que llorar a veces por muchas cosas, especialmente por los fracasos en nuestra vida y las decisiones malas que hacemos. Y hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esto parece, humanamente hablando, tal declaración parece que es una broma. Y la razón es porque mucha gente interpreta mansedumbre o ser manso como ser menso. Perdonen si estoy sonando un poquito vulgar, pero como ser como una alfombra y permitir que uno sea pisoteado y nunca defenderse. ¿Me estoy explicando? Y no significa eso, ¿verdad? Lo que Cristo se refiere es totalmente contracorriente a la manera que piensa nuestra cultura, a la manera que piensa la humanidad. Y la razón es porque no entienden el significado real de la palabra, el verdadero significado de la palabra mansedumbre. Piensan que, como ya lo dije hasta cierto punto, creemos que la mansedumbre significa debilidad, pero en realidad una persona fuerte, un buen líder, una persona fuerte, una persona de carácter, es una persona mansa. Cristo dijo, caray hermanos, el hombre que Dios hecho hombre, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La Biblia dice de uno de los más reconocidos y destacados líderes en la historia del mundo. No estoy hablando nomás de la iglesia o de la religión o de la Biblia. Moisés, hermanos, Moisés, ¿verdad? El hombre que Dios usó para liberar el pueblo de Israel de la tierra de Egipto y establecer los descendientes de Abraham como una nación y que nos dio los 10 mandamientos. Dice la Biblia, no se dijo él de sí mismo. La Biblia dice que fue el hombre más manso en ese tiempo, ¿verdad? Así que la gente arrogante, la gente orgullosa, preponente, grosera, chismosa, habladora, aprovechada, ellos no son fuertes, ¿verdad? Ellos son débiles. Los verdaderos líderes y personas fuertes son los que son mansos. ¿Y qué significa la palabra manso? La palabra manso, la palabra manso significa, la mansedumbre es la fuerza bajo el control. La fuerza bajo el control. Dígalo conmigo. La mansedumbre es ¿qué? La fuerza bajo el control. La palabra mansedumbre es una palabra que se usaba acerca de caballos. Cuando se tomaba un caballo, ¿verdad? Fue utilizada para referirse al caballo salvaje que no había sido domado, ¿verdad? Tengo varios amigos que les gusta domar caballos. Rogelio Alanís, ¿cuántos conocen a Rogelio? Él le encanta hacer esa cosa. Ahora no sé cómo lo hacen, pero ¿verdad? Pero la palabra mansedumbre se usaba para referirse o hablar acerca de un caballo que había sido entrenado y domesticado para someterse a su amo. Un caballo eso no quiere decir que el caballo es débil o menos fuerte que un caballo salvaje, simplemente que está entrenado para someterse a su amo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que el fruto, uno de los resultados del Espíritu Santo que Cristo deposita en nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros, que Cristo viene a vivir en nuestra vida. Y uno de los resultados de Cristo en nuestra vida es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando aprendes la verdadera mansedumbre, verás que no significa ser débil,
no significa ser un tapete pisoteado, lo que comúnmente se cree, ¿verdad? Así que vamos a ver esta mañana que la mansedumbre es la fuerza, ¿verdad? Bajo control. He pedido a Misael que venga y nos enseñe acerca de los beneficios de la mansedumbre, ¿ok? Buenas tardes, ¿no? Que es un placer para mí estar aquí con ustedes, ¿no? Y compartir un poquito de esto de la mansedumbre. Y más gracias al pastor por darme la oportunidad, ¿no? Por eso que tengo de querer compartir y todo eso. Además, como un preámbulo pequeño, ¿no? Para mí se me hace difícil, y estaba compartiendo al pastor el otro día, hablar en público y expresarme. Pero sé que Dios es fiel y que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y pues práctica y dejar que Dios nos use, ¿no? Y bueno, una vez que le di ese preámbulo, la tercera llave que vamos a estudiar hoy es la de la mansedumbre, como dijo el pastor. Nada más quiero que se acuerden de eso que dice que la mansedumbre es la fuerza bajo control. ¿Qué es la mansedumbre? La fuerza bajo control. Acuérdense, no es ser manso, no es ser menso. Hoy vamos a ver uno de los 6 beneficios que nos van a ayudar a comprender un poquito más, y a veces nos vamos a dar cuenta de las situaciones que a veces que nos ponemos nosotros mismos y cómo podemos reaccionar diferente. El punto número 1 es la mansedumbre apacigua el conflicto. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún conflicto familiar o en el trabajo o en el empleo? ¿O todos se portan bien? ¿Todos nos portamos bien? Dice, había un show que se llama Joe Smock. Es un show un reality show. ¿Sí saben qué es un reality show? De esos que se dicen muy famosos, que ahora ya todos quieren ver la vida de la persona y cómo se comporta y todo, ¿no? Este personaje, lo interesante y lo importante de este personaje era que los productores le habían dicho que se iba a ganar $1 millón si permanecía hasta el final. Y pues él bien emocionado. ¿A quién no le gustaría $1 millón, verdad? Sí, aguantar todo lo que sea, nomás para ganar $1 millón. Pero lo que no le dijeron a Joe, a este personaje, era que todas las demás personas que iban a estar ahí adentro con él iban a ser actores profesionales. Lo que ellos querían era hacer que Joe, sacar las reacciones más feas de Joe, que cuando se enoja, alguien ganaba un premio que había hecho trampa, y ellos querían ver cómo se iba a comportar Joe, de saber si se iba a enojar o si iba a pelearse. Pero lo impresionante de este show que los productores y los directores no habían tomado en cuenta era que Joe, en lugar de enojarse, en lugar de alterarse, él iba con las personas y los felicitaba, y qué bueno que ganaste y que felicidades y todo. Durante todo el show eso estuvo pasando. Y los productores querían pues que se enoje, ¿verdad? Y les decían a los actores, haz estas cosas y esto para hacerlo enojar, para hacer que salga su verdadera personalidad. Pero durante todo el show y hasta el final hicieron que alguien más ganara, alguien que ni merecía ganar el programa. Se ganó $1 millón, y inclusive Joe todavía fue y lo felicitó, lo abrazó. Y para hacer la historia más corta, pues ya al final le dijeron que todo eso había sido un plan, ¿no? Obviamente pues la persona se sintió mal porque para él había hecho amigos ahí en la casa, porque era un reality show, tenía que ser verdadero, ¿no? Pero el punto es que en medio del conflicto esta persona pudo reaccionar de una manera diferente. Y me impresiona porque a veces cuando estamos, por ejemplo, dice en Proverbios 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Dice, un ejemplo, mi esposa no está aquí, así está. Cuando estamos, ¿saben en el matrimonio cómo son esos conflictos, ¿verdad? Esos que le llamamos conflictos, esas peleas ahí, que te dije que sí, que te dije que no, y empiezas a alzar la voz o sin querer y se hace algo grande, ¿no? Usualmente soy yo el que siempre es el que siempre tengo que pedir perdón al último, pero en ese tipo de conflictos es como cuando podemos decir, un consejo que estamos aprendiendo es bajar la voz. ¿Cuánto les gustaría que, por ejemplo, su patrón o llegas a tu trabajo y estás haciendo todo, ¿verdad? Pues como todos nosotros hacemos bien trabajo, ¿no?
Y llegas y el patrón empieza a gritarte, a decirte que no estás haciendo las cosas bien y uno nada que ver, ¿no? Pero obviamente esta persona pues viene frustrada o algo tiene, ¿no? Pero en nosotros está el reaccionar diferente. ¿Qué pasaría si reaccionáramos? Ay, ya no quiero trabajar, me frustra este jefe, este patrón, y ya voy a renunciar y me voy, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Pero ¿qué diferencia sería si dijeras, como dice aquí en Proverbios, ¿no? Que la respuesta apacible desvía el enojo. ¿Qué tal si dices, no, pues, ¿cómo está, jefe? O algo más, ¿cómo le fue? O ¿qué le está pasando? Y en vez de reaccionar mal, ¿no? Ya no seguiría eso, me enojo yo, se enoja él y así, ¿no? Y sigue creciendo, sino al contrario, la palabra apacible, ¿qué dice? Desvía el enojo. Dice, y nomás en Eclesiastés 10:4, creo que me tengo ahí, nomás con referencia a eso los jefes, dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Y quien quita y después tú vas a estar en esa posición, ¿no? Y vas a saber qué se siente cuando tienes esas presiones, ¿no? Esas presiones que a veces los jefes o supervisores ponen en uno, ¿no? A lo mejor un día tú vas a estar ahí. El punto número uno es, la mansedumbre apacigua el conflicto. Acuérdense cuando haya en esos momentos, no solamente con los jefes, pero en la familia, con los hijos, cuando hablamos con ellos, ¿no? Cuando a veces nos expresamos de ciertas maneras, todos nos frustramos. Porque a mí me pasa, cuando estás frustrado en el trabajo, llegas a la casa y a veces mis hijas y todo, ¿verdad? Me quieren hacer preguntas y todo, lo que quiero es descansar, pero pensemos y pongámonos a determinar, ¿no? ¿Qué hubiera dado yo por haber estudiado esto un poco antes, ¿no? Me hubiera ahorrado muchos problemas como en mi matrimonio, de saber callar o saber bajar la voz. Pero gracias a Dios, número 2 es la mansedumbre desarma a los críticos. Dice en Romanos 12:20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La mansedumbre desarma a los críticos. ¿Y cómo es eso? Dice, cuando más éxitos logramos en la vida, cuando más cosas hacemos, obviamente siempre va a haber esa persona, ¿verdad? No dice, como dice el dicho, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a decir algo. Pero nosotros vamos a reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Siendo qué? Siendo mansos o con mansedumbre. Dice, el apóstol Pablo dijo, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Todos hacemos eso, ¿ah? Cuando alguien dice algo mal de nosotros, pero no, estamos aprendiendo, ¿no? Nadie es perfecto, pero estamos aprendiendo que eso es un beneficio si aprendemos a ser mansos, ¿no? En Tito dice, di siempre lo bueno. Dice, y así nadie podrá criticarte. Si haces esto, los que están en contra tuya sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de ti. Acuérdense de eso, ¿no? ¿Quién le ha pasado cuando están en la tienda o algo y van y se les atraviesa a alguien, ¿no? Yo por eso no le pongo los stickers a mi carro, de la cruz y del pescadito. Porque sí, casi todos lo traen, yo no me gustan porque no me quiero después andarlos despegando ahí y todo eso, pero cuando estás en el carro y vas y se atraviesa alguien y ¿qué es lo primero que le dices? No, Dios le bendiga o ¿cómo está? No, sino reaccionamos de una manera diferente, ¿no? Pero esa es la mansedumbre, ¿no? Tenemos que saber reaccionar y tenemos que saber controlar todas esas cosas. Punto número 3 es la mansedumbre es persuasiva. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Está en Proverbios 15:1. Dice, cuando a alguien le quieres dar un consejo, le quieres dar una palabra, una opinión, por lo general la persona siempre se siente, yo me siento atacado, ¿no? En vez de como una crítica constructiva, pero nos sentimos como que, no, nomás me está diciendo mis errores o lo que me pasa mal, ¿no? Pero
Si lo vemos desde el punto de vista de lo que Dios nos quiere enseñar, es saber retenerlo, pero también saber cómo hablarlo, como dice la Biblia, ¿no? Con palabras suaves y poder instruir, ¿no? Cuando estemos dándole un consejo a alguien, lo mejor es, tampoco no agarren la Biblia y con la Biblia no le estén pegando literalmente, ¿no? Pero hablar palabras suaves y con amor, ¿no? Como dice la Biblia, hablar cuando corregimos a alguien o cuando le hicimos a alguien algo con amor y con paciencia. Porque si lo hacemos al contrario, nunca nos van, en donde quiera que estemos, ¿no? Si quieres convencer a alguien de tu idea, de tu trabajo, de tu servicio, siempre es mejor con palabras suaves, no con palabras ásperas o rudas. El punto número 3 es, la mansedumbre es persuasiva. Dice, Proverbios 25:15 dice, la paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. ¿Y quieres convencer a las personas? ¿Qué debemos de hacer? Ser mansos, ¿verdad? Ser mansos. No digan la otra palabra, mansos. Esa lo vamos a olvidar. Ser mansos si queremos convencer, ¿no? No sé si les dieron papel, el bosquejo, ¿no? ¿No, verdad? Tenía algo para que lo escribieran aquí, pero no. Nomás acuérdense de esto. Yo nunca soy persuasivo cuando soy agresivo. ¿Okay? Nunca vamos a hacer que la gente, no que lo hagamos por nuestro lado, pero que podamos decir una palabra buena o un consejo bueno, ¿no? Yo nunca voy a ser persuasivo cuando soy agresivo. Punto número 4. La mansedumbre es atractiva. Y esto para los que están solteros, que se quieren casar. ¿Quién se quiere casar? Ya no. Ya más de 10 años, ya casi 10 años yo ya que me casé, pero es un punto muy bueno, ¿no? La Biblia dice que si quieres ser más atractivo, tienes que aprender a ser más manso en tu vida. Esto es válido tanto para los hombres como para las mujeres. Como las mujeres, bueno, hay algunas que les gusta lo opuesto, pero casi la mayoría de las mujeres, ¿qué es lo que buscan un hombre? Que sea atractivo, que esté bien parecido, ¿no? Que no esté con la pancita así salida, y que tenga músculos, ¿no? Pero eso es lo de afuera, ¿no? Cuando vemos lo de adentro, ves que la persona que tenga sentimientos, que te sepa comprender, que te traiga tus cosas cuando las necesita, ¿no? De las mujeres es lo que más les gusta, que buscan, que el hombre sea respetuoso, que sea amable, ¿no? Pero lo que tú eres, eso es lo que uno va a recibir, ¿no? Por la mayor parte del tiempo. Dice, generalmente tú vas a traer, lo que tú eres, eso es lo que vas a traer. En 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, deberíamos de ser como Cristo, ¿no? ¿Cuántos hombres quieren ser eso? ¿Cuántos hombres quieren ser así? De seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Por lo general nosotros como hombres, especialmente los hispanos, somos muy machistas o tenemos eso de que nosotros somos los más fuertes, los meros, ¿no? Los que podemos hacerlo todo. No necesitamos instrucciones, no necesitamos guías, no necesitamos hacer nada. Nosotros sabemos ya todo, ya está aquí en nosotros. Y a veces tenemos la tendencia de buscar a una persona, una mujer que sea igual que nosotros, ¿no? Pero acuérdense de eso, que tenemos que ser pacientes, buscar la paciencia, la piedad, la fe, el amor y la mansedumbre. Primera de Pedro 3:4 dice, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios, un espíritu suave y apacible. Acuérdense de eso, especialmente las mujeres que les gusta siempre ponerse maquillaje y todo. Acuérdense que Dios busca lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Y la belleza humana. Y hasta los hombres a veces traen mochilas y pero sabemos, ¿no? Que Dios busca y Dios está buscando la belleza interior y también la gente, nosotros, ¿no? A veces no lo decimos mucho como hombres, pero claro que queremos una mujer que nos ame, que nos cuide, que nos apapache y todo, ¿no? Pero esa para los que quieren casar, ¿eh? Acuérdense de eso. No hay muchos.
So, punto número 5. La mansedumbre es un buen testimonio a los no creyentes. Y eso va un poquito con lo que dije hace rato cuando vas en la calle y tienes el sticker ahí que eres cristiano. Otro ejemplo podemos usar es cuando estamos en las fiestas. A veces, usualmente, invitamos a gente que no es cristiana o gente que no viene a la iglesia, ¿no? Y a mí me toca ver a veces que hay discusiones entre la misma familia, ¿no? Y que, hey, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Y, bueno, en una fiesta, ¿no? Que debe ser alegría, juegos y todo. Pero aún ahí la gente nos está observando todo el tiempo, ¿no? Siempre, ay, los cristianos, los aleluyas. Y, aunque no lo dice la gente, pero siempre nos están observando, siempre están viendo lo que hacemos. Acuérdense de eso cuando están en las fiestas, cuando digan, soy cristiano y represento, es algo, decimos que somos representantes de Cristo. Y eso es como debemos actuar donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. No nada más aquí en la iglesia, sino allá afuera también. En las fiestas, en la tienda, en la casa. Somos representantes de Cristo, ¿no? Y debemos de reflejarlo, no solo en nuestro interior, pero también en las cosas que hacemos. Dice en la palabra de Dios en Tito 3:2, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que no difamen a nadie ni sean pendencieros o que pleitos o discusiones, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Acuérdense de eso, siempre en todo lo que vamos a hacer, antes de llegar a la ira, al enojo, a los pleitos, acordémonos que si queremos ser como Jesús, debemos de ser mansos como Él lo fue. Y les iba a decir que subrayaron, pero no tienen el papel. Dijo Pedro, manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Acordémonos, no siempre, busque siempre hablar con respeto, hablar con honestidad, ser amables y siempre con una voz pasible, ¿no? Serenos. Nunca llegar a esos puntos, porque nos van a ahorrar muchos problemas. ¿Cuántos creen que les ahorraría muchos problemas si hubieran escuchado algo de esto antes de ser mansos? La mansedumbre es casi bien junta con lo que es la humildad. Y es lo que dijo Jesús, que vamos a ver ahorita más adelante. Y es el punto número 6 que dice, la mansedumbre me hace como Jesús. Ya vimos que la mansedumbre tenemos que reflejar ser mansos delante de la gente, delante de otras personas que no conocen a Cristo. Pero este punto es un poquito más importante que todos los demás, porque nos enseña que si queremos ser como Jesús, que eso es lo que es un cristiano, ¿no? Siempre mejorando y todo para querer ser más como Jesús. Dice, en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes, los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para mi alma. ¿Cuántos quieren hallar descanso para su alma? Amén. Yo también, todos, ¿verdad? Debemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Otra cosa muy importante es que nosotros por sí mismos no podemos ser mansos y humildes, ¿no? Nosotros por sí mismos no, aunque más lo queramos, siempre reaccionamos de una manera equivocada. Pero hoy quiero que veamos en Gálatas 5:22 que dice que, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que vemos aquí es que este es un fruto del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Nosotros por sí mismos no podemos, sino a través del Espíritu Santo, que Él es el que nos da estos frutos, ¿no? Y dice, nosotros no somos mansos y humildes por naturaleza, al contrario, ¿no? Lo que dice en la Biblia dice que en otros tiempos nosotros también éramos necios y desobedientes. Y fuimos engañados y esclavos de toda clase de pasiones. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dice, nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo.
Acordémonos de eso, ¿no? De que pedirle a Dios de que podamos tener ese espíritu, ¿no? De mansedumbre, de humildad, de bondad para hacia con la gente, especialmente para los que no son creyentes, para que si queremos ver que esta iglesia crezca, queremos saber que estamos hablándole a la gente con amor, con humildad, con paciencia, ¿no? Y que ellos puedan ver que aquí hay eso, que en esta casa hay eso, para poderlos traer y que ellos puedan recibir ese mismo regalo que nosotros hemos recibido. Si quieres disfrutar un descanso para tu alma, lo primero que necesitas es que Dios te salve, te lave y te quite tus pecados. Permíteme explicarte cómo Dios puede hacer eso, y le toca al pastor. Muchas gracias. ¿Por qué nunca me aplaude? Casé con la mujer más humilde y mansa en todo el universo. A veces le digo a Armida, hasta cuando te enojas conmigo, eres dulce. Right? I tell you that, right? Even when you're mad at me, you're so sweet. You look so sexy when you're mad. Ah, qué cosas. Well, la mansedumbre. Totalmente contracorriente, contra nuestra naturaleza. Somos por naturaleza egocéntricos, right? ¿A quién no le gusta salir con la suya? Nadie alzó la mano. Tengo una congregación de puros mentirosos aquí, carambas. En realidad Jesucristo es la única persona que no presumió en decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Piénsalo, en toda la Biblia no vas a encontrar otro hombre que dijo, soy humilde. Está como el cuate que en la iglesia suele que tuvieron una especie de concurso y votaron por la persona más humilde de la iglesia. A lo menos es lo que leí. Y eligieron a cierta persona, pero cuando fue a recibir el premio, todos gritaron, ¡fuera! Porque se enojaron, porque en otras palabras se mostró en cierto sentido como presumido. Como dicen en inglés, I'm so humble, I'm proud of it. Soy tan humilde que me siento orgulloso por ser tan humilde. ¿Verdad? Pero Cristo no presumió en decir soy manso y humilde, porque realmente lo era. Queridos amigos y hermanos, la manifestación más grande que ha sucedido, yo creo que no exagero, la manifestación más sublime, más grande de la humildad y la mansedumbre que Jesucristo manifestó, sucedió cuando fue arrestado, cuando fue juzgado y crucificado, cuando fue llevado ante los jueces. Toda clase, todo tipo de acusadores falsos levantaron falsos contra Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús no abrió la boca. Como oveja al matadero, dijo el profeta, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Es decir, no respondió ni siquiera una palabra para defenderse de las acusaciones que fueron levantadas. Y piénsalo, no estamos hablando meramente de un mero ser humano como tú y yo. Estamos hablando del creador del universo, el Dios todopoderoso que se hizo carne. Dice el libro de Hebreos que Jesús sostiene todas las cosas. ¿Cómo? Cristo sostiene todo el universo, el orden de todos los planetas y estrellas, ¿verdad? En orden. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Con el poder de su palabra. ¿A poco no crees que él hubiera podido dar una palabra contra sus acusadores? Y no dijo nada. Ahí vemos la fuerza, amén, la fuerza bajo control. Imagínate aquel que controló la naturaleza cuando estaba con sus discípulos en la barca y pensaban que se iban a ahogar, ¿verdad? Maestro, no te preocupas por nosotros. Y solamente con una palabra dio la orden
Y no tuvo que gritar, nomás dio la orden. Tal vez con una voz como la de Misael. Lo que da fuerza en la predicación no es tanto que gritan como yo estoy gritando. La palabra en sí tiene poder y es viva y eficaz. Aquel que se levantó y dijo, cállate, quédate quieto. Y inmediatamente la tempestad, ¿verdad?, se calmó, la fuerza bajo control. Sin embargo, cuando Cristo fue arrestado, uno de sus discípulos, ¿se acuerdan que uno de sus discípulos, no estoy seguro si era Pedro, pero sacó su espada para defenderlo? ¿Se acuerdan? Y Cristo le dijo, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pedirle a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Imagínate, ¿cuántos son 12 batallones de ángeles? A lo menos 60,000 ángeles. Aquí tenemos el Dios Todopoderoso en forma humana, teniendo a su disposición, ¿verdad?, a lo menos 60,000 ángeles. He could have called 60,000 angels. Imagínate lo que pudiera, la destrucción que pudieran. Mira, en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 19, un ángel nomás, mató a 185,000 enemigos del pueblo de Israel, a los asirios. Un ángel, imagínate, 60,000 la destrucción que pudieran hacer, hubieran podido hacer en favor del Señor Jesucristo. Es inconcebible lo que pudieran hacer, ¿verdad?, para defender a su Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, no abrió su boca. Permaneció humilde y manso como una oveja, la fuerza bajo el control. ¿Y por qué? ¿Por qué? El siguiente versículo en Mateo 26, que acabamos de, nomás cité la mitad, el hecho que él dice, yo puedo llamar a 60,000 ángeles para protegerme y defenderme ahorita, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Fíjate cómo termina lo que dijo el Señor Jesucristo. El siguiente versículo nos da un indicio de por qué no se defendió. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? En tu mente especialmente capta la palabra tiene. Digan conmigo, tiene. Tiene que suceder. La muerte de Cristo no fue un accidente. El sacrificio de Cristo no fue algo del último, en causa de emergencia. La Biblia habla del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es el plan de Dios. ¿Por qué tenía que suceder? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que suceder? Por la causa, la muerte sacrificial y sustitucional del Señor Jesucristo. Solamente mediante su sacrificio, que pagó por nuestros pecados, nosotros pudiéramos o tenemos la esperanza, y no solamente la esperanza, pero tenemos la seguridad de ser salvos de la ira de Dios y del juicio de Dios. ¿Y por qué tuvo que suceder? Porque la palabra de Dios enseña que todos hemos pecado. La Biblia dice clara y terminantemente, no hay justo. Fíjate lo que la Biblia dice. No hay justo, ni siquiera uno. La palabra de Dios repetidamente enseña. El apóstol Pablo, capítulo 3 del libro de Romanos, citó el Antiguo Testamento que dice, no hay hombre que haga lo bueno, ni siquiera lo uno. Domingo pasado, los dos últimos domingos he tenido que predicar en la reunión de inglés. Y suele que la semana pasada, cuando hice la conclusión, suele que en el mensaje usé Hechos capítulo 2, donde Pedro predicó el primer sermón cristiano, ¿verdad?, en la historia de la iglesia, y termina con el hecho, cuando la gente preguntó, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. Y suele que se me ocurrió decir, si tú has hecho esa oración de arrepentimiento, pero no te has bautizado,
es posible que no eres salvo, necesitas bautizarte. 2 muchachos alzaron la mano, pero después de la reunión me dijeron, ay, pero no me siento digno. La misma cosa que muchos de nosotros decíamos, no me siento digno, siento que necesito vivir una vida mejor. Lo que estás diciendo, muchacho, lo que estás diciendo es que tú piensas que tú puedes salvarte a ti mismo. Qué insulto pensar que yo puedo hacer algo para salvarme a mí mismo. Por eso necesitamos un Salvador. Amén. Cuando una persona se está ahogando, no le echas un libro que le enseña, que lo instruye de cómo nadar. Es muy tarde, el cuate se está ahogando. Como dicen algunos, como decía mi jefe, dando patadas de ahogado. No, él necesita una soga, él necesita una mano extendida, y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él es llamado Él es el único líder religioso que es llamado el Salvador. ¿Están conmigo todavía? Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda jamás se llamaron a sí mismos salvadores. ¿Saben por qué? Porque no solamente Cristo reclamó ser Dios. Amén. Y tiene el poder para perdonar pecados. Pero todos nosotros hemos pecado y como consecuencia incurrimos en una deuda con el sistema judicial de Dios. ¿Están conmigo? Digan conmigo deuda. La palabra, ¿saben qué? La palabra pecado muchas veces es reemplazada con la palabra deuda. ¿Cuántos aprendieron el Padre Nuestro? ¿Qué dice? Perdónanos nuestras ¿qué? Deudas. ¿Qué es el pensamiento? Que cuando pecas incurres una deuda. Amén. Y muchas veces no pensamos eso. Así cuando tú violas una ley de tránsito, ¿qué pasa cuando te para la chota? Perdóneme, la policía. Te dan un papel y tú tienes que ir a pagar tu deuda. ¿Alguien tiene que pagar la deuda o vas a recibir una carta por el correo? Si te paran, te van a arrestar. ¿A cuánto le ha pasado? No. Un gran amigo mío, uno de los primeros muchachos que se convirtió en nuestra iglesia cuando éramos apostólicos. Tenía varias infracciones y parece que el total era como $1,000, algo así. Eso lo pusieron en el bote, ¿verdad? Y él escogió, pero mejor pónganme en el bote, mejor me encarcelen. Y ahí se pasó el tiempo, ¿verdad? Testificando a los demás, pero me acordé de eso. La deuda por el pecado ante Dios, Dios justo, es que la paga del pecado es que muerte, ¿verdad? Y aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La muerte no se refiere únicamente a la muerte física. La muerte a la cual se refiere el apóstol Pablo, donde Pablo también dice en Efesios 2, estábamos muertos en pecados. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Esa es una muerte, separados de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Digan conmigo la palabra separados. Separados de la presencia de Dios. Nuestra relación con Dios era rota. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que regresó? ¿Y qué dijo el padre al hermano mayor? Tu hermano que estaba ¿qué? Muerto, ha vuelto a vivir. La Biblia dice que nosotros estamos muertos para con Dios. Y eventualmente los que deciden vivir separados de Dios y que mueren separados de Dios, vivirán por toda la eternidad separados de Dios. ¿Qué te hace pensar que después que mueras, Dios va a decir, ok, mijito, viviste como la gana, hiciste lo que quisiste, viviste un estilo de vida como que yo no existía? Pero Dios te va a perdonar. La Biblia no dice eso. Fíjate la seria advertencia del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 1, 7, 9 dice, léalo conmigo, 1, 2, 3. El Señor Jesús vendrá en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo serán castigados? Serán castigados con destrucción eterna. ¿Qué? Todos juntos, 1, 2, 3. Separados para siempre del Señor.
Yo sé que muchas veces se predica que el infierno y que las llamas y hasta películas hacen de la gente con gusanos en la cara y todo eso. Déjame decirte lo que va a ser lo más peor del infierno, de ser separados de Dios. Morir y no vivir totalmente sin esperanza. Estar en la oscuridad, olvidado, separado de todo lo que es bueno. ¿Saben lo que para mí es más terrible? El castigo peor. Mira, todos ustedes, todos nosotros, o yo no sé, hablando por mi propia cuenta, porque yo me la paso aquí confesando mis pecados todo el tiempo. Yo ya tengo 74 años de edad. Yo sé que no parece, pero tengo 74 años de edad. Y déjame decirte sinceramente y con todo mi corazón, uno de los aspectos que detesto acerca de la vejez es el remordimiento. De pensar, ¿por qué no fui un mejor padre con mis hijos? ¿Por qué no fui un mejor esposo para con mi esposa? No me malinterpretes, no le pegaba o la soltaba, nada por él, pero cosas así, pienso, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Y imagina, pero ¿sabes qué? Soy hijo de Dios y soy salvo por la gracia de Dios. Y Dios promete que cuando yo muera, o cuando Él venga, o yo muera, que voy a estar en su presencia renovado. Seremos como Jesús. Amén. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Las cosas pasajeras se quedan en el olvido. No más lágrimas. Y no voy a tener que sufrir esos remordimientos que a veces ahorita sufro. ¿Están conmigo? Descansar. Pero si tú mueres sin Cristo, esas cosas esas memorias, esa lujuria, esos pensamientos, esos deseos horribles que a veces dices, ¿por qué siento esto? Tú vas a continuar sintiendo lo mismo por toda la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia, amén. Olvidado, oh my God. ¿Has oído gente decir, ay, yo no quiero ir al cielo, quiero ir al infierno porque ahí van a estar todos mis amigos? Cristo dijo que vas a estar en densa oscuridad, en el olvido. Déjame decirte algo rápidamente. No sé si tú has leído no sé si es parábola o si es una historia verídica de Lázaro y el rico. Lázaro, el mendigo, ya me lo decía una palabra, el mendigo, así se pronuncia, ¿verdad? El mendigo, cuando murió, fue llevado por los ángeles al paraíso, mientras el rico murió. ¿Te fijas que Cristo o Dios habla a Lázaro y lo llama por nombre? Sin embargo, al rico no ni menciona su nombre. ¿Por qué no menciona su nombre? Porque ya queda en el olvido. Ok, ya bastante fácil, separados de Dios. Pero quiero también, hay buenas noticias. La Biblia dice que somos totalmente incapaces de salvarnos. La palabra de Dios, dijo el apóstol, somos totalmente incapaces, digan incapaces de salvarnos. No podremos llegar a ser lo suficientemente buenos para merecer la vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia? Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Primera de Pedro 3:8, let's get that verse up there. Primera de Pedro 3:8, lo que Cristo, léalo conmigo, 1, 2, 3. Cristo sufrió ok, wait. Donde la letra está gruesa o negra, levanten el volumen. 1, 2, 3. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez. ¿Para cuánto tiempo? Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Esa palabrita por significa en lugar de. Amén. Él murió en lugar de la muerte que nosotros, el castigo que nosotros merecíamos.
cayó sobre el Señor Jesucristo. Tengo que apresurarme aquí. Jesús hizo en nuestro lugar todo lo que nosotros debiéramos haber hecho para que estuviéramos absolutamente libres del castigo y de la condenación. Cristo estuvo crucificado por 6 horas. De 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sus manos y pies clavados en la cruz, sufriendo un dolor insoportable. La Biblia dice que lo único que dijo, la única vez que abrió su boca fue para orar por sus tormentadores. Padre, perdónalos que no saben qué es eso. La única vez que abrió su boca fue cuando entregó su madre, el cuidado de su madre a Juan el apóstol. Right? La única vez que abrió su boca es para decirle al criminal a su lado que se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando estaba sufriendo los latigazos, cuando estaba sufriendo la corona de espinas en su frente, cuando fue tendido sobre la cruz y los clavos traspasando sus manos, para mí lo más difícil, los pies, los huesos. No abrió su boca. ¿Están conmigo todavía? No abrió su boca como oveja al matadero, humilde, manso. Pero fíjate lo que pasó. La Biblia dice que a las 3 de la tarde vino una densa tiniebla sobre la tierra. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Cristo de repente dio un grande, un fuerte. Dice que abrió su boca, ¿cómo dice? Abrió su boca y dio, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Gritó. No gritó cuando lo estaba haciendo tarde. No gritó cuando le pusieron. Pero de repente, como a las 3 de la tarde, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dolor estaba sintiendo Cristo en ese momento? ¿Sabes qué dolor estaba sintiendo? Algo que jamás había probado, algo que jamás había sentido. Separación de su Padre Celestial. La divina Trinidad por toda la eternidad pasada, el Hijo con el Padre con el Hijo, siempre en un amor incomparable e íntimo. De repente, la Biblia dice que Dios trató a Cristo como un pecador. Y toda su furia de su juicio, de su ira cae sobre él. Y Dios le da la espalda a su propio Hijo. Cristo se sintió desamparado. Dice un gran teólogo que el grito de Jesucristo fue el grito de los condenados. Así se van a sentir personas que mueren separados de Dios, con una desesperación terrible. ¿Están conmigo? Todavía. Cristo estaba sintiendo los pecados que cayó sobre él. Necesito terminar. Él pagó por todos tus pecados, todo, pasado, presente y hasta tus pecados futuros, que tú has oído decir esto, algo que mucha gente no entiende. Yo pensaba que cuando yo primero me entregué a Cristo en el 1962, diciembre 25, y fui bautizado, yo estaba seguro, Dios me perdonó todas mis tarugadas, ¿verdad? Pecados que cometí. Pero lo que yo no entendía, que Cristo, en ese momento Dios no solamente me perdonó, me declaró justo, me declaró una persona buena, como que Dios perdonó todos mis pecados pasados, presentes y por el porvenir. Piénsalo, ahí después se te va a prender el foco. ¿Qué hago para ser salvado de la condenación eterna? ¿Qué debo hacer para aplicar lo que sucedió 2000 años pasados? He estado leyendo el libro de los Hechos otra vez. Y yo me fijo que cada vez que gente preguntaba, ¿qué debo hacer? Ok, Cristo murió, pero ¿cómo puedo poner eso a mi cuenta? Y yo me fijo que repetidamente los apóstoles decían una palabra clave. Por ejemplo, en Hechos 4:19, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Necesitas arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento simple y sencillamente significa cambiar la mente. Dígalo conmigo. Cambiar la mente, cambiar la forma que piensas.
Respeto al pecado, a Dios y a uno mismo. Fíjate que las primeras 3 bienaventuranzas hasta cierto, no en cierto, yo digo, las primeras 3 bienaventuranzas describen el cambio de carácter y manera de pensar de una persona arrepentida. Fíjate, ¿cómo piensa una persona arrepentida? Bienaventurados los que son pobres de espíritu. Tú tienes que llegar al punto, a la realización y la comprensión que tú eres pobre. Deja de estar ofreciendo, pensando que puedes ofrecerle a Dios algo que te haga merecer la salvación. No tienes nada que merecer. A lo contrario, ¿qué dice la Biblia? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amén. La segunda cosa nos predicó la semana pasada. Bienaventurados los que lloran. La Biblia dice, pecadores lloren, siéntanse tristes. Una persona que se arrepiente cuando ve su vida pasada y dice, caray, ay caray, ¿cómo pude cometer eso? ¿Cómo pude decir? ¿Cómo? Y ¿sabes qué? El arrepentimiento no nomás es una decisión que uno hace una vez. El resto de tu vida, vas a ver que necesitas arrepentirte muy frecuentemente. Y por último, ¿qué dice Cristo? Bienaventurados los mansos. En otras palabras, te humillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Humilde. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:9? Si tú confiesas con tu boca que Jesús, ¿están conmigo todavía? Si tú confiesas, tú dices con tu boca, Jesús es mi Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confías y dices, Jesús de aquí en adelante es mi Señor, tú que has sido toda tu vida, ¿verdad que siempre has querido salir con la tuya y yo con la mía? A mí nadie me manda. A mí yo tengo, es mi propia vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero cuando tú reconoces que estás caminando hacia el infierno y reconoces que tu vida pecaminosa no ha funcionado como tú pensabas que iba a funcionar. Amén. Tú, ¿verdad? Entonces tú te humillas y reconoces, ¿verdad? Señor, como el hijo pródigo, ¿están conmigo todavía? Ya, ok, un buen número están todavía, no sé los demás. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que salió? ¿Cómo salió el hijo pródigo? Con la nariz para arriba. Dame, papá, lo que yo merezco, dame mi herencia. Y se va lejos y vive una vida desenfrenada. Después que perdió todo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? ¿Regresó todavía con la cara levantada? No, regresó y dijo, iré a mi Padre y le pediré perdón. Perdóname, Padre, que no soy digno de ser como tu hijo. Hazme como un jornalero. Hazme como uno de tus esclavos. Amén. Y tú tienes que llegar al punto que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero Cristo más que cualquier otra cosa. ¿Lo has dicho? Unos cuantos amén. Bueno, no tienen que decir amén, pero espero que tú hayas dicho. No estamos hablando de vivir una vida perfecta, pero esa actitud que, a mí cuando yo me convertí en California, ahí cerca del mar Pacífico. Yo vivía casi en la playa, semidesnudo toda la semana, surfeando, ¿verdad? Todo eso. Y cuando me dijeron, ya no puedes hacer eso, ok, whatever. Ya no puedes ir a Disneyland, ya no puedes ir a esto, ya no puedes hacer, carambas, ya no sé. Llegué unos cuantos años después, estaba todo confundido y dice, mira, ¿para qué murió Cristo? Y cuando me di cuenta que Él pagó por todos mis pecados, oh, aleluya. Ahora no pienses, Cristo pagó por todos mis pecados, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No. Soy pobre de espíritu. Soy manso, trato de ser manso, me humillo ante, amén. Y cuando peco, lloro. Y si no, yo no me malentiendo. Alguien me dijo una vez, yo quiero sentir, pero que sientas compungido de corazón. Amén.